Los domingos estamos viendo este tema del trabajo como una misión, el trabajo como una manera de adorar a Dios. Y me gustaría que en esta mañana compartamos y veamos y reflexionemos juntos acerca del diseño de Dios para el trabajo. Y además del diseño de Dios para el trabajo, ver cuál es el diseño de Dios para el trabajo o el llamado del Dios al trabajo de la mujer. Entonces le voy a pedir una cosa: no escuche la prédica prejuiciosamente. No piense que porque yo soy mujer voy a hablar del trabajo de la mujer. Obvio que soy mujer. Pero lo que yo voy a compartir y lo que voy a decir está en la Biblia. No es una Biblia que yo me inventé. Y no es algo que a mí se me ocurrió anoche mientras no sabía de qué hablar esta mañana, sino que está en la Biblia y nos refleja tareas específicas a las cuales Dios llamó a las mujeres, pero vamos a ver también dentro de qué contexto el Señor estuvo llamando a estas mujeres. El domingo pasado Germán nos habló de José, así que también el Señor llamó a hombres. No estoy diciendo que sean solo las mujeres, pero llamó a hombres y a mujeres a tareas específicas. Y entonces tenemos que empezar por el principio. Génesis 1:26 dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales para que sirvan de alimento, y les he dado planta verde como alimento para los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren en el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Entonces Dios miró que lo que había hecho estaba bueno y dijo: está muy bueno. En otras versiones dice: bendijo Dios lo que había hecho. Es muy interesante que este planteo de que Dios creó al hombre y a la mujer y a imagen de Dios los creó, era cuando todavía visiblemente no se veía ningún hombre ni ninguna mujer. Porque más adelante en el relato dice que el Señor sopló aliento de vida sobre Adán y lo convirtió en el primer ser viviente. Entonces, antes que las cosas se dieran, antes que se visibilizara la humanidad, Dios había creado el hombre y la mujer a su imagen y les había dado una misión. Los bendijo diciéndoles que sean fructíferos, que llenen la tierra, que gobiernen sobre ella y sobre todo. Es muy interesante que la bendición el Señor la mencionó en plural y no determinó tareas para ninguno en especial. El Señor dijo: llenen, fructifíquense. Les dio dos tareas específicas al hombre y a la mujer cuando los creó: formar las familias y dominar la creación. Y ninguna de esas dos cosas podría hacerla una persona sola. Entonces, tengamos en cuenta que ya desde el inicio, el diseño de Dios para el trabajo, el diseño de Dios para la humanidad, es que colaboremos juntos en aquellas cosas a las cuales el Señor nos está llamando.
Y entonces después formó al hombre. Y siempre que Dios creó todas las cosas, dijo, y vio Dios que está bueno y le dio su bendición. Pero cuando creó al hombre y lo vio ahí entre medio de los árboles, las plantas, los animales, no está bueno está solito este hombre, ¿no? Y entonces dijo, le voy a crear una ayuda, una buena ayuda. Algunos dicen una ayuda idónea. Y con ese tema de la ayuda idónea hay mucha literatura. Bueno, pero esa palabra, una ayuda, viene con una palabra hebrea que es ser, y significa alguien que completa. Está muy relacionada en el contexto de las Escrituras con la ayuda de Dios. Entonces, esta ayuda que Dios lo creó a la mujer es para completar la tarea. Es para completar de una manera simétrica, complementaria, no jerárquica, la tarea de la creación. Que seamos uno en llevar adelante el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque el hombre, si la mujer era solo mitad de la historia, no podía hacer todo junto. Entonces, Dios la creó nos creó para que nosotros, no fue, ay, no sé qué hacer, voy a crear a la mujer. No, nos creó con un propósito específico, nos creó con una función específica, nos creó con un llamado en específico. Entonces tenemos que poder restaurar, redimir este diseño de Dios para el trabajo. Este diseño de Dios que es el complementarnos, el cada uno con sus habilidades, cada uno con sus posibilidades. Después vino el pecado original. Es verdad. El pecado puso una separación, el pecado puso una división, y ahí mismo parte del castigo era que la mujer iba a tener deseo para el hombre, pero él la iba a dominar a ella. Y ahí nació el patriarcado, lamentablemente. Y entonces nació esta asimetría, se estableció esta asimetría, pero no estaba en el modelo original de Dios para el hombre y la mujer. Se le dice que Eva fue la primera, la madre de todo ser viviente. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que de ella, más que fue la madre de 3 hijos y que fue la primera mujer que concibió, no se habla más, no se habla de estas cosas otra vez, no se la menciona otras maneras en la Biblia, pero aunque sea ese trabajo, esa tarea fue específica y fue a la cual Dios la llamó. Y entonces hay otras mujeres. Y vamos a ver ahora un trabajo específico que Dios llamó a 2 parteras, a Cifra y a Púa. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba sometido a trabajos durísimos. Y el faraón estaba muy preocupado porque el pueblo de Israel, los hebreos crecían, se multiplicaban muchísimo, y cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces dijo, bueno, la verdad mejor que matemos a todos los hombres, así podemos hacer una buena selección de la raza. Y había estas 2 parteras hebreas que dijeron, nosotros no vamos a obedecer esa orden. Entonces tomaron la decisión de no obedecer la orden de Dios, que era contra la vida. Y los varones empezaron a crecer, a nacer, y empezaron a nacer y a vivir. Si estas parteras hebreas no hubiesen estado en su lugar y no hubiesen estado
ocupando y respondiendo a lo que Dios le había llamado, Moisés no hubiese existido. Porque ellos cuidaron, protegieron la vida de los varones. Entonces la llamó para un trabajo específico y cuando el faraón les dijo, ¿cómo es posible que los varones, ya les dije que tienen que matar a los varones? Ella dijo, lo que pasa es que las mujeres hebreas tienen muy rápido los chicos y nosotras no llegamos. Encontraron una manera de calmarlo al faraón y cumplir con su propósito. Y Dios las bendijo. Es muy interesante, no sabemos si estas mujeres eran solteras o eran casadas, pero dice que por esa tarea Dios las bendijo, permitiéndoles, dándoles la bendición de tener su propia familia. Así que estas parteras cumplieron una misión que Dios quería y que en ese momento no había quien otro pudiera hacerla y que estaban llamadas a ellas a ocupar ese lugar. Entonces Dios las guardó y las protegió. Y después tenemos otra mujer que es Débora. Débora es una mujer que fue profeta y fue jueza en Israel. Y ella estaba casada, pero era jueza y venían los del pueblo de Israel a consultarla a ella para que juzgara las situaciones que tenían que resolver. Y el pueblo de Israel estaba pasando un mal momento. Muchas veces los momentos malos que pasó el pueblo de Israel no eran porque Dios quisiera castigarlos, sino porque ellos tomaban decisiones equivocadas. Y acá había pasado eso. Pero cuando claman al Señor, el Señor no se puede quedar callado y desata alguna acción, desarrolla una acción para poder enfrentar la situación. Entonces, le dio a Débora una estrategia para que enfrentara el ejército de Israel al ejército opositor y para que pudieran tener la victoria. Entonces tenían que ir a la guerra. Así que lo llamó a Barak y le dijo que el Señor le mandaba para que fuera y peleara la batalla. Pero era una batalla desesperanzada. Y se ve que Barak estaba como muy ansioso y preocupado. Entonces le dijo, yo no voy a ir si vos no venís conmigo. Y Débora fue con él, porque ella estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios le estaba llamando. Y entonces, en un momento, cuando ya tenían que accionar, y Barak estaría ahí indeciso, el Señor le dijo a Débora que le dijera, levántate, el Señor ha salido delante de ti. Débora se lo dijo, esto le dio coraje, le dio valor a Barak y al final conquistaron la batalla y también usó a otra mujer que se llamaba Jael. Y ellas pudieron generar esta realidad de la victoria, esta complementariedad, porque Barak y Débora hicieron un buen equipo. El Señor le dio la palabra a Débora para que le diera a Barak, y Barak la obedeció. Y cuando le dijo Débora a Barak, levántate y anda, él no se puso a cuestionar quién le daba la orden o cuál era el género de quien le daba la orden. Él lo tomó como palabra de Dios porque le había pedido a ella que la acompañara, y haciendo el equipo, complementando cada uno en su tarea, tuvieron la victoria. Y tenemos otras mujeres. Las tenemos a María y a Elizabeth. Elizabeth, ustedes saben la historia, era la esposa de Zacarías, eran viejos y no habían podido tener hijos.
Pero el Señor quería cumplir una promesa y Elizabeth quedó embarazada a una edad que ya no podía quedar embarazada, pero el Señor la eligió a Elizabeth para que fuera la madre de Juan el Bautista. Y María era una adolescente que estaba de novia y estaba comprometida para casarse con José y quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. No había conocido todavía a ningún varón. Y entonces estas dos mujeres fueron elegidas para concebir hombres especiales en su vientre. Y fueron las que Dios los eligió y les dio la sabiduría para poder acompañarlos y para poder criarlos. Entonces pareciera que el trabajo de concebir y de ser madre no es un trabajo, es un trabajo. Pero acá, más allá del trabajo que es la crianza, el Señor las puso en una acción, en una tarea, las llamó en una acción y en una tarea para poder concebir al Salvador y para poder concebir un profeta que iba a anunciar la venida del Salvador. Estas mujeres fueron elegidas con un propósito del Señor. Las dos quedaron embarazadas sobrenaturalmente y eso creo que también era una marca que el Señor las eligió para ellos. Y otras veces hemos hablado de María, ¿no? Con esa situación tan complicada que era madre soltera. Y sin embargo ella pudo entender el llamado de Dios para su vida y lo expresó en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Qué declaración de la grandeza de Dios tuvo esta adolescente? Consideremos que era muy joven. Y el Señor la llamó y le dio esa gracia y le dio ese reconocimiento de que a lo que ella le llamaba, estaba llamada, no importaba las cosas que tendría que atravesar, era algo a lo que Dios quería para ella. La obra de María no terminó con la gestación del Salvador, con ser la madre de Jesús. Ella después acompañó a Jesús en todo su ministerio. Entonces, pero la tarea principal es que fue elegida para poder concebir al Salvador. Y entonces estamos ahora en el Nuevo Testamento y hay mujeres que fueron y ayudaron al desarrollo y al establecimiento de la iglesia después del Pentecostés. Y a una de las mujeres que tenemos es a Lidia. Esto lo va a poder ver en Hechos 16. Lidia era comerciante, ella se dedicaba a la producción de telas costosas de púrpura que en ese momento eran muy difíciles de conseguir y ella se ve que tenía una condición económica holgada para poder desarrollar esas cosas. Y Lidia pertenecía al sindicato de los artesanos, entre los artesanos que estaban trabajando para poder vender esas cosas preciosas. Y ella se fue, era una mujer que venía con una ascendencia griega, pero ella buscaba al Señor, se encontró con el apóstol y creyó en el Señor y se convirtió en una mujer temerosa de Dios. Y no solamente fue temerosa de Dios y siguió con su trabajo, sino que toda su familia se convirtió
y fueron bautizados. Y además ella tuvo este don de la hospitalidad porque a Pablo y a Silas los hospedó en su casa y los acompañó y ayudó a establecer las iglesias. Entonces, era una mujer que tenía su trabajo, vendía púrpura, pero a la vez servía al Señor y ocupaba un lugar de liderazgo en la iglesia. Y los apóstoles la querían, la acompañaban y disfrutaban, estoy segura, de su presencia. Y la otra mujer que quiero que veamos es Priscila, la esposa de Aquila. Aquilas y Priscila eran fabricantes de tiendas, de carpas, como era el apóstol. Y entonces estuvieron haciendo todo un trabajo juntos, construyendo las carpas, porque el apóstol necesitaba conseguir dinero para vivir y entonces se puso a hacer lo que sabía, que era hacer las carpas. Y estuvieron haciendo las carpas juntos y después se convirtieron al Señor y estuvieron sirviendo juntos y establecieron iglesias nuevas. Por la acción de esta mujer y su esposo, pero la Biblia se la menciona más a ella en el sentido que Priscila acompañaba y había iniciado la iglesia y compartía el testimonio de la fe. Entonces, vemos en qué contexto el Señor llama a las mujeres. La llamó a Eva, pero estaba Adán. La llamó a Débora, pero Débora tenía a su esposo y estaba Barak acompañándola, o ella lo acompañaba a Barak. La llamó a las parteras y les dio la bendición de tener una familia. La llamó a Elizabeth y a María, y Elizabeth estaba casada hacía muchísimos años con Zacarías, y María tenía a José. La llamó a Lidia y dice que toda su familia se convirtió. Y la llamó a Priscila y que andaba siempre con Aquilas. Entonces el Señor nos llama a los hombres y a las mujeres a una tarea en conjunto y a una tarea de apoyarnos en conjunto para el establecimiento del reino. Que yo haya mencionado esta mañana a ciertas mujeres a las cuales Dios llamó, no quiere decir que esté negando el lugar de los varones. Quiere decir que esté estableciendo el diseño original de Dios, que era que juntos trabajemos, y es lo que Dios quiere, que juntos trabajemos para el establecimiento del reino de Dios de una manera simétrica y complementaria. Que ninguno nos creamos más que el otro, ni nos hagan sentir. Me acuerdo que cuando me ordenaron en la iglesia, Norberto dijo que nadie te haga sentir menor. Y lamentablemente esta simetría se ha establecido en la iglesia y tenemos que romperla, no tenemos que alimentarla, porque el Señor nos llama a hombres y a mujeres con tareas específicas. A ninguna de las mujeres que estuvimos mencionando era cocinera. Yo no descalifico la cocinera porque a mí me encanta cocinar, ¿no? Pero no era que tenían tareas menores como se cree que las mujeres, tareas menores. Eran tareas calificadas para hacer ayuda, como el mismo concepto que le dio a Eva, la ayuda que complementa, que potencia
y que nos potenciamos mutuamente. Entonces mi llamado en esta mañana es a reflexionar y a pensar a qué modelo vamos a estar exponiéndonos y qué modelo vamos a querer repetir. Si el diseño original de Dios o lo que quedó después de la caída. Si Dios redime el trabajo, y de esto hemos estado hablando, tiene que también redimir la tarea de hombres y mujeres, para que podamos vernos como iguales, pero con cosas diferentes cada uno. Acuérdese que el Señor dijo cuando lo vio a Adán solito, y yo pensaba, ¿no? Digo, ¿con quién va a hablar para ver cómo hace las cosas? Le falta alguien que le hable, ¿no? Entonces, porque el perro el perro le iba a ladrar, pero no le iba a hablar, ¿no es cierto? Le falta alguien que le dé sugerencias, ¿no es cierto? Entonces, nos falta esa otra parte, dice, en que no estaba bueno que estuviera solo. Entonces, hay algo un aporte que nos necesitamos mutuamente. Las mujeres necesitamos a los varones y los varones necesitan a las mujeres. Salgamos de esa cosa que la bruja, ¿no? Porque no honra a Dios y no es el diseño de Dios para que el reino se establezca. El reino se establece con el amor, con la complementariedad, con la misión. Y les tengo que decir algo porque me pasaba cuando estaba haciendo la prédica, que no me puedo dejar de ser yo. Entonces, cuando leía que decía que el Señor lo vio a Adán y dijo, no es bueno que estés solo. Ya me imagino que algunos pensarán, ¿qué me puse a pensar? Un día el Señor los miró a Germán y a Norberto y les dijo, no es bueno que estén solos. Pero no me trajo sola, vine con Lení. ¿No? Entonces, pero más allá del chiste y más allá del humor, el Señor quiere que crezcamos en esto, crezcamos en nuestra complementariedad, porque no nos creó para estar solos. Nos creó para ser complementarios y ser fructíferos trayendo el reino a la tierra. Oramos. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender y cuánto necesitamos confesar las faltas en haberle dado lugar a la asimetría en la misión, en el trabajo, y a no haber construido la unidad y la complementariedad que fue tu diseño primero? Señor, seguramente no hemos podido fructificar ni gobernar de la misma manera porque no hemos respondido a tu diseño original. Danos la capacidad de poder restaurar este diseño, de poder redimir este diseño con actitudes nuevas, con pensamientos nuevos, con miradas nuevas sobre la realidad que vos querés construir en este tiempo.
Señor, somos hombres y mujeres en misión. Somos hombres y mujeres que nos respetamos y reconocemos el llamado particular de cada uno. Gracias, Señor, porque en la palabra está que estas mujeres que fueron llamadas tuvieron familias y tuvieron maridos y tuvieron complementos que no compitieron, sino que complementaron y acompañaron. Danos esa gracia, Señor, de poder sumar en nuestras capacidades y en la misión. En el nombre de Jesús, amén y amén.